¿Qué tal? Es un gusto saludarle en su programa Economía y Mercados, en nuestro especial de alto nivel. Y como siempre vamos a tener un interesante programa, pues para ver las realidades, lo que vivimos, lo que checamos sin darle gusto a nadie más que a la razón y ver la total realidad. Usted está viendo las condiciones económicas que tenemos, hablando concretamente de nuestro país, pues es muy heterogéneo. Y tenemos que ver esa circunstancia general y la parte, pues desde Chiapas, siempre nuestra contribución de la situación como entidad federativa. Bien, estamos viviendo los aspectos concretos de que nos falta en la economía, en algunas entidades como la nuestra, el aspecto de la rectoría económica. Tenemos también una situación, aunque se manejan los números estadísticamente inflacionarios que no se han disparado, también tenemos que ver el vaivén general de donde dependemos. Recordemos que dependemos de Estados Unidos como nuestro principal punto de exportación y obviamente la generación que se ha hecho indiscriminada ahorita del dinero y que ya comienza a hacer sus estragos, lo que tocaremos en otro programa de manera especializada. Pero ¿qué viene en este? Que tenemos que ver que con todos esos vaivenes, esa misma lucha que se tiene que dar, ya el solo producir no es la alternativa. Así nos ha alcanzado la situación del subdesarrollo socioeconómico. Necesitamos tener productividad y para ello tenemos dos excelentes analistas que nos van a compartir su capital intelectual y para analizar esta situación que vivimos y la metodología o la acción que ellos están tomando dentro de estos aspectos para tener el camino de la productividad, ya que la sola producción no alcanza. Tenemos al licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, un hombre pues también con una trayectoria pública muy conocida. No vamos a hablar de política, por supuesto, usted lo piensa en eso. Vamos a hablar de algo porque es atípico, como que en sus tiempos fue funcionario público, pero a posteriori es atípico. Él es un hombre que produce, es un hombre que genera riqueza en una capacidad productiva y nos va a compartir su expertise. Un gusto que nos acompañe el licenciado Aguilar Bodegas. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti por darnos esta invitación, por poder estar contigo y tu auditorio. Mi gratitud por ese motivo y espero estar pues a la altura de un tema tan importante como el que hoy trataremos contigo y con Armando también. Sin duda alguna, sin duda alguna. Gracias por acompañarnos. Y también está el ingeniero Armando Chanes, que es una persona también directo en lo que llega, la capacidad productiva, por eso es un analista invitado que también trasciende, al igual que nuestro otro analista invitado, la frontera, ¿verdad?, de Chiapas. Están en la parte activa aquí con nosotros, pero también llegan otras entidades federativas y saben también esas carencias de la rectoría económica, pero somos una economía mixta y vamos a ver la parte productiva, privada y social, pero insisto, ya no es solo producir, hay que tener productividad. Ingeniero Armando Chanes, un gusto que nos acompañes a compartir tu capital intelectual. Estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de compartir un poco del conocimiento que a lo largo de estos 40 años de experiencia profesional hemos adquirido, compartiendo, conviviendo, capacitando, promoviendo ante los productores del sector rural. Y pues creo que son la base, ¿verdad?, de la economía social, que es el tema que me toca hablar, conscientes de que Chiapas pues es un estado que tiene alrededor de 1.500.000 hectáreas de cultivo y de esas el 80% le corresponden al sector social. En eso versará nuestra participación y trataremos de expresar nuestros puntos de vista, nuestras recomendaciones y, como bien decía, compartir nuestra experiencia y nuestros planes de trabajo a nivel profesional. Gracias, ingeniero Chanes. Y la realidad es también, pues, compartirnos ese sentir. Aquí tenemos micrófonos abiertos, no hay censura, no se le da gusto a nadie más que a la razón, porque siempre es un programa con invitados de capital intelectual totalmente constructivo, en toda confianza. Bien, pues iniciamos, el licenciado Aguilar Bodegas. Yo sé que hay mucho que comentar y poco tiempo para llevar, pero podríamos partir de ese diagnóstico, sobre todo en la gran expertise que tienes tú de la dualidad del capital mixto que se maneja en tanto la parte pública como privada con su conexión social, y pues ver este diagnóstico, ¿no? Lo que estábamos comentando, tenemos que enfrentar
una condición, así sea para exportaciones, como es en algo que ya nos platicarás de lo que tú también estás desarrollando, pero no se puede dejar de ver el camino que estamos andando, el camino que tenemos que llevar. Hemos vivido, por ejemplo, como una marca Chiapas que tiene más de 12 años, que ya una situación que no produce en más de 12 años y solo se le echa la culpa a todo lo que le rodea, pues es algo que no funciona. Y así una serie de situaciones que han hecho que la Rectoría Económica no se le den diferentes términos y terminamos en un eufemismo para definir su inactividad, y lo definimos en que si hoy cerrara la Secretaría de Economía del Estado no pasaría nada en Chiapas, pero ahí es donde viene la mayor capacidad de gentes, en tu particularidad, un hombre que conoces muy bien la Rectoría Pública, y por el otro estás predicando con el ejemplo de productividad. Adelante, licenciado Bodegas. Evidentemente, los mercados de exportación son los que pareciera que pueden dar de inmediato un mayor rendimiento a los factores del trabajo, de la producción, que son lógicamente la tierra, el capital y el trabajo, pero muchas veces eso no es enteramente cierto. Sí lo es en nuestro estado para cultivos tradicionales como lo es el café, como lo es en un momento dado, también lo pudo ser el cacao, aunque ha dejado de serlo, pero la mayor parte de los otros aspectos de producción agropecuaria que tenemos en Chiapas y muchos cultivos innovadores como pueden ser las flores exóticas, las orquídeas, etcétera, no necesariamente encuentran su mejor nicho de mercado en el ámbito de la exportación. Yo, como parte de un diagnóstico general, sumándome a la visión y al diagnóstico que tú ya diste, creo que en Chiapas históricamente ha faltado una política pública que oriente el esfuerzo, que es muy importante por parte del gobierno, porque el gobierno es quien pone las reglas de operación, es quien genera los climas adecuados o no para la inversión, para lógicamente tener mayores condiciones de bienestar en términos de producción y tener la rentabilidad adecuada. Es quien puede ayudar en aspectos que le pueden faltar muchas veces a los ámbitos productivos, como es organización por un lado y capitalización. Ha faltado una política pública. Yo quisiera iniciarte poniendo y compartiendo un ejemplo. Creo que Alemania es un ejemplo para todo el mundo. Siempre hablamos del esfuerzo de los alemanes, que son superdotados, que se recuperaron a 2 guerras mundiales, que hoy son la tercera industria de producción como solo entidad y no como una comunidad conjunta. Pero habría que decir que hace 200 años Alemania era todavía feudal. Y a partir de que tuvo un extraordinario canciller que fue Bismarck, y que tuvo en Sheffield su secretario de Economía, determinaron una política pública de cuáles eran los recursos de que disponían, cuáles eran los mercados que podían tener, hicieron una planificación de la educación que requerían, y a partir de ello se inició la industrialización de Guatemala, de Alemania, teniendo como eje central la abolición de fronteras y la unificación de lo que en ese tiempo era todavía un estado feudal. Y bueno, los resultados están a la vista de todos. Hoy Alemania es una potencia que incluso trae sobre sus espaldas el bienestar de la comunidad europea. Es correcto. Es obviamente un ejemplo que podrán decirme muy dispar, pero me preguntaría, ¿hemos hecho este esfuerzo en Chiapas? ¿Hemos unido la capacidad del sector privado con la rectoría que debe establecer y con el apoyo del sector gubernamental? Correcto. Creo que no lo hemos hecho. Correcto. Tenemos un campo que siempre está por debajo de la expectativa de condiciones de vida y de producción que debe tener. Sí. Y tenemos también otros sectores de la economía que no hemos logrado desarrollar con todo el potencial que tienen. Yo me centraría básicamente en el turismo y te hablaría también de un sector que tenemos que irrumpir, que es el sector industrial, porque finalmente es donde está la generación de bienes de capital y es donde están los empleos Correcto. Permanentes, mejor remunerados y con mejores condiciones de Bien. Seguridad social. Bien. Creo, en conclusión, te diría en esta primera etapa del programa, necesitamos una política pública
en Chiapas permanente, que no sea solamente de una parte de un sexenio, sino que trascienda como una política fundamental para orientar la producción, para consolidar las fortalezas que tengamos, para poder acceder a los mercados, y necesitamos dos cosas fundamentales: tecnología y capital para poder hacerlo. Correcto, muy bien, digo, muy acertado esto, y hablo en tu expertise, que es innegable las dos partes de la economía mixta. Y sí, definitivamente yo me sumaría a los que estamos en expectativas ahorita en el programa, expectante, escuchando tu pregunta, y me sumaría a decir que no lo hemos hecho. Esa es la realidad, no hemos llegado a ser lo que ellos, la potencia económica en europea, como bien defines, pero sí creo que es la actitud, José Antonio, muy bien señalado, es la decisión de hacerlo, y la cuestión es si en la rectoría pública los cargos productivos se tienen con gente improvisada, pues es imposible poder pedir una guía en ese sentido, que es lo que debe hacer el gobierno. Lo vivimos en Chiapas. Pero la parte privada, también hay una parte privada pues muy acomodada, ¿no? Para ver a dónde jalan las circunstancias, pero hay una parte que jala, que demuestra, que produce, que lleva este ejemplo, y por eso es la invitación contigo que más adelante nos vas a compartir, José Antonio. Ingeniero Chanes, pues viendo esta guía completamente bien de esta carencia que tenemos, nuestro estado, pues yo recuerdo desde que tenía cabello negro y abdomen de lavadero, pues seguíamos en lo mismo de producción primaria, y nos falta la transformación y valores agregados, y seguimos exactamente en esta situación y en una serie de aspectos que más bien han descompuesto los aspectos productivos y han creado, pues como es la necesidad es madre de todas las ciencias, gentes como en el caso del licenciado Aguilar Bodegas y el caso tuyo, ¿verdad?, en particular, que dedican a hacer una productividad dentro de nuestro gran Producto Interno Bruto, y buscando los caminos, las alternativas de mercados. Adelante, ingeniero Chanes. La directriz o la rectoría económica debe ser fundamental en lo que respecta a promover la sustentabilidad de los procesos, y debe ir muy de la mano de los procesos sociales humanos y de los procesos ecológicos ambientales. Lo que está tan de moda, la sustentabilidad, la sostenibilidad, pero esta tiene que ser coordinada y dirigida por las instituciones del sector gubernamental a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Hemos hecho muchos esfuerzos, y como tú bien dices, a lo largo de muchos años se ha hablado de la cadena productiva, de la transformación, de la conservación, de vender los productos en presentaciones ya para anaquel, y no se puede consolidar este tipo de procesos porque vivimos un problema muy grande. Tenemos una serie de personas que operan en las instituciones y tienen la idea que la institución es un feudo, una organización con procesos muy específicos. Nunca han tenido la asertividad para darse cuenta que mientras no haya una coordinación interinstitucional entre las instituciones que manejan los aspectos ambientales, los procesos sociales humanos, los procesos económicos y los procesos productivos, y que ambos concurran e incidan en el mismo objetivo, que son los productores del sector rural, que coincidan sus objetivos de las dependencias con los objetivos de los productores, que respeten sus espacios, que respeten sus tiempos, pero sobre todo, en todo el mundo, como decía el ejemplo del licenciado Aguilar Bodegas, la agricultura es una actividad que requiere de subsidios y requiere de recursos económicos. Mientras no se le inyecte, no se le dé apalancamiento por parte tanto del gobierno como de gente que tiene visión, que tiene empresas, que tiene capital, el desarrollo de esta economía va a ser muy lento, y vamos a seguir haciendo esfuerzos gigantescos, pero los logros seguirán siendo, como tú dices, mínimos. Aquí necesitamos una visión clara, necesitamos la integración para cambiar de manera gradual los objetivos que a veces muchos productores se les han cambiado al otorgarles únicamente dádivas, únicamente subsidios que solamente ayudan a que poco a poco vayamos desincentivando la superficie que se cultiva en el estado. De 1.500.000 hectáreas que teníamos hace 8 o 10 años,
Ahorita los registros, los padrones nos han reportado un descenso hasta 1.200.000 hectáreas. Esto viene pues a raíz de ese tipo de políticas públicas que se han venido generando con mucho paternalismo, con poco interés en desarrollarles alguna pequeña visión empresarial, alguna pequeña visión para irse organizando. La organización es fundamental. Un pequeño productor no puede realizar todos los procesos a menos de que se encuentren organizados. Y a raíz del mal funcionamiento de algunas organizaciones, se piensa que la organización es mala. Quizá ha sido la mala forma en que se han operado las organizaciones la que ha dado al traste con esto. Pero estos elementos son fundamentales para que podamos rescatar esta economía social y podamos, en este estado tan rico de recursos, tan rico de capital humano, proyectar y generar una riqueza que venga en beneficio de la sociedad en general. Correcto. Correcto, muy bien, Armando. Bien, pues podríamos pasar ahorita, considerar, licenciado Aguilar Bodegas, el aspecto de que pues tenemos que mandar a la exportación, donde tú, conoces además de un mercado local, regional, en la materia de exportación que nos platicarás ahorita. Estamos viendo la emisión de dinero como nunca lo habíamos ubicado, sin profundizar mucho en eso, que será tema de otro programa, la cuestión económica y la cuestión financiera, pero sí la emisión de dinero del gran comprador, de nuestro primer gran comprador, lo cual ha llevado a una situación de valor de papel, pero es un efecto inflacionario. Lo que sí es que ellos siguen comprando más, ahora con el dinero que regalan hasta su gente, no se diga ya las empresas tradicionalmente, y ellos como siempre ubicando el Producto Interno Bruto de los países, en este caso concretamente México. Ante esa situación y esa expectativa es lo que enfatizo, que ya producir no solo alcanza, ya tenemos que llevar una productividad. Platícanos de lo que tú realmente estás llevando ahorita a cabo, que es algo muy interesante y creo que es ir en terracería directamente a gran velocidad. Compártenos porque es un buen ejemplo a seguir, licenciado Aguilar Bodegas. Adelante. Y Rafa, te comparto algo que hace algunas semanas tuvimos oportunidad tú y yo de platicar. Es un esfuerzo que se está haciendo en un terreno del ámbito rural, de la ganadería, que durante años en Chiapas se han invertido cantidades muy significativas para desarrollar el tema de la ovinocultura, es decir, los borregos. El borrego de los Altos de Chiapas, de pelo, ha sido siempre una actividad tradicional, pero realmente tenemos condiciones en todo el estado más adecuados para el borrego pelibuey, para el catadín, es decir, para borregos de pelo corto y que lo que tienen es un fin cárnico. Sin embargo, se dieron muchos borregos, pero no hubo, y esto coincido con Armando, no hubo la organización adecuada. Entonces, finalmente, lo que se establecieron fueron pequeñitos núcleos de producción que ante los altibajos que luego hay en el mercado de materias primas para la alimentación del borrego para entrar a un mercado de buen precio, evidentemente han ido desapareciendo. Estamos haciendo un esfuerzo hoy, tanto las dos agrupaciones de ovinocultores que hay en Chiapas, unidos con un joven empresario chapaneco que ha tenido un gran éxito en el desarrollo del empaque de carnes al mercado de tiendas de autoconsumo, y que hoy, gracias a la posición que él tiene en Canacintra a nivel nacional y local en el ámbito agroindustrial y de exportación, se está abriendo la posibilidad muy alcanzable ya de tener un programa de exportación tanto de borregos como de carne de res, como de carne de puerco, a el mercado de Asia y el mercado de Arabia, que son nuestros mercados más adecuados, más naturales. Siempre pensamos en Estados Unidos, pero Estados Unidos lo que ve en el mercado de producción mexicano es la generación de partes que le permitan a él tener el acceso al mercado final, tanto en materias primas como en autopartes, como maquilación, etcétera. Es decir, Estados Unidos no es un mercado para México de productos terminados. Estados Unidos es un mercado que México tiene para enviar partes
que Estados Unidos ensambla tanto en materias primas, carne, granos, café, etcétera, como en productos industriales, y que él los lleva a su mercado final, sea local o sea de exportación. Por eso nosotros tenemos, creo yo, que buscar y experimentar mercados a los que lleguemos de manera directa al consumidor final, porque es donde vamos a encontrar más estabilidad y mejores precios, lógicamente. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo y, sin embargo, te plantearía una carencia increíble que hay en Chiapas. En Chiapas no hay rastros TIF, ni para cerdos ni para ovinos. Solamente hay un rastro TIF en Tuxtla Gutiérrez para puercos, que se hizo con el esfuerzo de un gobierno estatal que se le otorgó al municipio. El municipio, inteligentemente, que no es quien debe operar un rastro, lo integró en concesión a un grupo de productores privados, y hoy están teniendo un gran éxito y hay una gran posibilidad de que también entren en este mercado de exportación. Hay varias organizaciones intentando hacerlo. Una es el esfuerzo del que yo soy parte, pero también están directamente otros grupos de productores, en este caso hablo de porcinos, tratando de llegar directamente. ¿Qué requerimos en este momento? Bueno, tenemos lógicamente que agrupar a todos los productores, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en el que mejoremos nuestra capacitación, un manejo técnico del hato para que sea un hato que esté libre de enfermedades, libre de obstáculos que vamos a encontrar en la exportación. Tenemos que hacernos parte, junto con los industriales, del esfuerzo para que generemos el rastro, para que lo echemos a andar conjuntamente, para que corramos los riesgos y para que podamos tener las certificaciones que hoy el mercado internacional requieren, que si bien son exigentes, pero son sumamente factibles de ser alcanzadas. Y en esto estamos tratando de unificar el esfuerzo también de ámbitos gubernamentales, pero sin depender de ellos. Es decir, es muy importante que los ámbitos municipales y estatales participen, porque fortalecen políticamente el esfuerzo y los trámites que hay que realizar, pero no dependamos de ello. Ha habido un paternalismo, lo acabas de señalar tú, lo ha dicho Armando, y ese paternalismo ha sido muy dañino, sobre todo en el ámbito del campo. Tenemos que mejorar la alimentación, tenemos que mejorar la sanidad, tenemos que encontrar cómo bajar los costos, la productividad que tú hablabas. No podemos seguir teniendo una dieta únicamente en base a granos, porque eso precisamente es lo que encarece el mercado y le da una debilidad muy fuerte. Y tenemos, lógicamente, que unificar la calidad para que el mercado al que vamos a llegar nos pueda permitir el crecer y no que se nos vaya a cerrar ante las primeras exportaciones que se hagan. Yo considero que es un esfuerzo que va a rendir provecho, pero además te podría decir a ti, al auditorio, que creo y espero que no consideren que es fatalista ni catastrófica mi visión, que si esto no lo logramos, bueno, pues por lo menos la producción de ovinos va a ir desapareciendo paulatinamente en Chiapas. De por sí, con el tema de la pandemia ha tenido una disminución muy considerable porque los mercados lógicamente se han disminuido, pero es que no podemos tener una ganadería estatal para estar surtiendo únicamente el consumo de barbacoa. Muy bien, correcto, muy bien puntualizado, con toda la claridad. Vamos a ir a un breve corte comercial. Regresando, les propondría ahorita, además de que le pediría al ingeniero Chanes que hiciera su comentario, ¿verdad?, concluyendo en este punto, en la secuencia tuya, el licenciado Bodegas, pero les propondría, me anticipo, para que regresando del corte comercial veamos ese aspecto tan importante donde vemos las deficiencias, porque es cierto, esto es economía mixta y estamos viendo el empuje y el jale que hacen particulares que tienen ese beneficio al entorno de los grupos sociales con los cuales tienen acción, pero pues tienen que ir a su aportación, no pueden estar componiendo todo lo que le corresponde a la rectoría económica, que en Chiapas pues no existe, sabemos. Y aquí el punto sería, cuando se habla de inversiones extranjeras, de grupos grandes, holdings, etcétera, o grandes inversores, lo hemos comentado aquí en Economía y Mercados, pues son bienvenidos, todos los capitales son muy bienvenidos. El asunto es que si no tenemos
una capacidad profesional con sentido social en la rectoría económica, estos capitales que vienen pasan y se van hasta la cocina. Y ellos en toda su razón pues van a buscar el rendimiento a sus inversiones, no al desarrollo socioeconómico que debe tener Chiapas, ¿no? Entonces, eso básicamente les propondría para la segunda parte, que digo para que lo vayan trabajando ahorita ya, anotando licenciado Bodegas y también Armando. Y antes, para salir, tenemos un minuto, Armando Chanes, ingeniero, si nos dices tu punto de conclusión de esta primera parte. Por favor, tenemos un minuto. ¿Está el ingeniero Chanes en línea? En la dinámica. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. En la dinámica de promover economía social y solidaria, ¿verdad? La economía social y solidaria se basa en principios muy elementales. Nos dice que cambiemos el yo por el nosotros, que tratemos de cambiar nuestro sistema de trabajo y aprendamos a trabajar en equipo, y que de ahí transitemos a procesos de economía social donde, aunque con capitales pequeños, se agrupen montos y cantidades ya más considerables para que en ese sentido podamos acceder a los mercados con economía de escala, adquirir insumos, adquirir herramientas, adquirir equipos a precios que permitan a estos grupos de productores que se integran a la economía social, pues que vayan avanzando y vayan transitando hacia lo que hemos estado manifestando, que es desarrollarse, tener un mejor sistema de vida y que su economía mejore. Vamos al corte comercial, regresamos entonces en este planteamiento de los inversores y también podríamos tocar un poquito del Telecán en la segunda parte para convertirlo. Regresamos en un momento, Economía y Mercados. En Simonetta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto. Porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias. Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta. Nosotros te cuidamos. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Muy bien, ya estamos de regreso en Alto Nivel de Economía y Mercados con este interesante tema de ver que la producción no nos alcanza, necesitamos la productividad y es la alternativa ante una ausencia de rectoría económica y nosotros insistimos, recalcamos que no es darle gusto a nadie más que a la verdad y la realidad, que es lo que siempre nos va a ayudar a salir adelante, que es lo más importante. Y estamos con estos interesantes comentarios con plena experiencia de nuestros analistas invitados. Muy bien, licenciado Aguilar Bodegas, pues como habíamos comentado que tocar el punto de esta lucha, esta inversión productiva que ustedes hacen, como es predicando con el ejemplo,
Y en el caso de las inversiones, que luego nos anuncian, porque así venía desde Puerto Chiapas y ya pasó de altura a cabotaje, la zona económica, que luego pues se pasó más bien a unos tratos, como siempre, muy diferentes, que al final de cuentas no nos vinieron a ayudar a nada. Ahorita tenemos algunas inversiones, claro, las focalizan a la parte de Soconusco, que Chiapas es un contexto más general, lo conoces muy bien, y aquí tenemos que ver que se anuncian. Teníamos a High Level Energy, teníamos a Grupo Caxo, ahora viene Caxo con otra, pero siguen las intenciones. Bienvenido, como decimos, que se capitalicen. Pero, ¿qué sucede, no? Como especialistas, consideramos que si no hay una regulación en la rectoría económica, los inversores pues van a ver primero por sus capitales antes que por las unidades de producción, como el caso de lo que ustedes están haciendo con mucha objetividad. Licenciado Bodegas, adelante. Que me disculpen si en mis juicios voy a ser crudo, poco amable. No, yo no pretendo hacer críticas, sino simplemente ser objetivo. Ninguna inversión va a venir a Chiapas si no tiene los rendimientos mayores o iguales a otras zonas que lo hagan en la República. Si aquí no tenemos un Estado de Derecho que se respete, si aquí no tenemos seguridad, si aquí no tenemos una mano de obra calificada, si aquí no tenemos condiciones de infraestructura que mejoren y que posibiliten el desarrollo industrial, comercial, etcétera, nadie va a venir a invertir. Definitivamente, la inversión es para tener utilidades y las inversiones no son de una sola persona, son de grupos que aglutinan capitales y que tienen que responder bajo este sentido y este criterio. La labor social de los grupos inversionistas o capitalistas, pues se da en otros terrenos, se dan en fundaciones, se dan en donaciones, pero la producción como tal y la inversión productiva ellos la tienen que ver en términos de rendimiento, como tú lo has señalado. Nosotros lo que tenemos que hacer en Chiapas es organizar nuestro sector productivo para poder ser, como dijo Armando, no yo, sino nosotros, unidamente, con estas inversiones que se puedan venir a dar. Tenemos un mercado potencial extraordinario en Centroamérica, pero no nos hemos acercado absolutamente a él. Chiapas no tiene participación en la balanza comercial que tenemos con Centroamérica. Quien produce el 100% de lo que se comercializa con Centroamérica es Nuevo León y el estado de Jalisco. No producimos aquí nada, aquí se vende. Puede ser que vengan guatemaltecos, compren y a eso le llamamos un flujo comercial. Simple y sencillamente esto es un flujo turístico, ocasional, dependiendo de la paridad de la moneda, dependiendo de las condiciones que te hagan que ellos vengan o que nosotros vayamos allá. Pero realmente la producción de bienes que se importa a Centroamérica, que se exporta, perdón, a Centroamérica y que es muy grande, son sobre el valor de 12,000 millones de pesos. No hay un peso que se esté generando en Chiapas. No participamos en esa generación de bienes que luego se exportan a Centroamérica. Tenemos potencialmente muchos recursos. Yo me permito modestamente, en mi opinión, decirte que el potencial fundamental de Chiapas es la energía, el segundo es el turismo, el tercero, sin lugar a dudas, es el sector agropecuario. El cuarto sería en un momento dado los niveles de industrialización y el quinto la comercialización precisamente con Centroamérica, que es nuestro ámbito geográfico natural. En el sector agropecuario tenemos potenciales muy grandes. Mira, Chiapas tiene un gran potencial para la producción de agaves. Tenemos en Chiapas, en Comitán, el agave comiteco, que además así se denomina universalmente, tiene ya una denominación de origen per se, por siempre, que es el agave comiteco, y que tiene un licor destilado extraordinario. Es mucho mejor que el agave que da lugar al mezcal y puede tener muchas mejores condiciones que las que se tienen con el tequila. Hoy la balanza de pagos agropecuaria de México es superavitaria, fundamentalmente porque están incluidos las bebidas en él, tanto los mezcales, que son los tequilas, los agaves, mezcales, tequilas y la cerveza. Esto es
junto con los berries, con el café, correcto, con otros productos pequeños, lo que le da el superávit a la balanza comercial del sector agropecuario en México. bien, Aquí tenemos un gran potencial, no lo estamos desarrollando. correcto. Eso es algo que si quieres en otro programa yo me permitiría Con gusto. con tu venia invitar a No, productores y a industriales que están gusto. haciendo un gran esfuerzo por también agruparse, organizarse y hacer llegar el Comiteco de una gran calidad de destilación a mercados ya nacionales y posiblemente de exportación. Segundo paso, tenemos el tomate, que es otro gran potencial en la meseta comiteca. Sí. Todo el tomate, el puré de tomate, la catsup que se exporta a Centroamérica se produce en Monterrey, Nuevo León. Correcto. Y en Monterrey no se producen tomates. Muy bien. Los producen en el Mante, en Sinaloa, sí, y los llevan a procesar a Nuevo León. Bien. Aquí tenemos un gran potencial para poder hacerlo. Y bueno, así se podría hablar de muchas cosas, de la palma africana, del café, del cacao, etcétera. Pero la ganadería que ya te mencioné, bien, pero lo que tenemos que hacer nosotros es un nivel de organización de productores adecuado que tenga un diagnóstico certero de lo que tenemos que hacer, lógicamente contar con la ayuda gubernamental, pero ser nosotros con una personalidad propia, con una oferta definida, quienes podamos tener niveles de asociación con los capitales y con los inversionistas, en donde haya, lógicamente, una política social de que ambas partes ganen. ¿Por qué no siguió lo del Comiteco? Efectivamente, porque ya no pudo entrar a competir esas dimensiones de los tequileros, que es un poderío increíble, pero es ahí donde hablamos de la falta de una rectoría económica que pueda haber el impulso a su planta productiva. Eso es completamente de acuerdo. Y en cuanto al tomate, definitivamente también nos sumamos, licenciado Aguilar Bodegas, que además es en invernaderos, es en productividad lo que tiene Comitán, muy bien demostrado, indistinto del poderío, ¿verdad?, de Sinaloa para esto, pero sí vemos lo cualitativo que hay aquí, y son como en el caso de ustedes, ¿verdad?, grupos que están con una productividad y una dinámica, pero se necesita que para esos inversores grandes que vengan, primero se vea la regulación de nuestra planta productiva para impulsarla, porque si no, difícilmente se va a regular la balanza comercial. Ingeniero Armando Chanes, adelante el comentario. Sacarle todo el potencial al estado de Chiapas. El estado de Chiapas tiene grandes ventajas comparativas. Existen cultivos como el rambután, la macadamia, el lichi, el cardamomo, ahorita la stevia, ahora la moringa, que son cultivos que difícilmente vamos a poder encontrar en otros estados. Y obviamente es ahí donde nosotros estamos trabajando con ese grupo de gente que tiene también una visión innovadora, que están tratando de, aún con los esfuerzos personales o con las agrupaciones locales, ir avanzando y transitando en estos procesos económicos que les permitan ir sacando un provecho mayor a cada uno de sus productos. Incluso pues también el tan trillado tema del café, nosotros lo seguimos impulsando porque nos damos cuenta pues que de tanto millones de quintales de café que se producen en el estado de Chiapas, pues no encuentran un mercado realmente digno al esfuerzo, a la gran inversión que llevan estos cafetales, y se han vuelto cultivos prácticamente de subsistencia, ¿verdad? Y mientras tanto las grandes empresas como Starbucks, como otras cafeteras que se dedican a vender el producto ya finalizado y en taza, pues tienen utilidades, ¿qué te gusta?, del 300, del 400%. Entonces nosotros como grupo de agrónomos en el estado, o como grupos de participantes en el Programa Nacional de Economía Solidaria, pues estamos impulsando todos este tipo de procesos, con todo este tipo de productores, con esa gente que siente la necesidad de que deben de trabajar organizados, de que deben de trabajar unidos. Y lógicamente, pues yo quiero aprovechar este espacio tuyo para invitar a la gente de todos los municipios del sector rural, tanto de las actividades agrícolas como las actividades ganaderas que mencionaba también el licenciado. También en la ganadería tenemos ganadería alternativa, también tenemos la cría de venados, también tenemos la cría de tepezcuintles, también tenemos la cría de iguanas, y hay procesos muy exitosos, al igual que lo de los borregos que menciona el licenciado. Pues en Arriaga tenemos un exitoso productor de iguanas que ha hecho cantidades enormes de dinero vendiendo las iguanas para mascotas, para consumo ya en alimentos, y que son
casos exitosos que los tenemos mucho en el estado y que debemos de ir siguiéndoles la huella. Igualmente tenemos casos exitosos de granjas sustentables. En pequeñas áreas, Rafa, en pequeñas áreas, licenciado, es posible, es factible producir prácticamente todo lo que una familia necesita, desde hortalizas, aves, lo que son granos, ¿verdad? Son mínimos los productos que no podríamos obtener en una unidad de producción sustentable si nos vamos apegando, si nos vamos allegando a esos esquemas tradicionales que había antes, a esa milpa que llevaba por ahí su calabaza, llevaba sus ejotes, llevaba pepinos, llevaba plantas de chile. Todo eso se ha ido perdiendo y es lo que la sustentabilidad está promoviendo rescatar nuevamente. En todos esos nichos, en todas esas tierras tan fértiles que tenemos en diferentes partes del estado, llámese costa, llámese sierra, llámese altos, todo es factible de producir. Y bueno, la invitación nuevamente por parte del Programa Nacional de Economía Solidaria. Correcto. A que se sumen a estas actividades y a que nos permitan Correcto. Estar en contacto con ustedes. Muy bien, gracias. Licenciado Aguilar Bodegas, pues seguimos en esta tesitura, que es lo correcto, hablar la radiografía, como tiene que ser. Cambio climático, que es otro factor, llámese la economía climática, llámese el término que sea, está ya impactando, lo vemos en cualquier parte del planeta, pero pues concretamente aquí, ¿no? El que disminuyen los humedales, pues está afectando a toda la vida y la cadena misma que da, y pues ya vemos lugares, algo muy concreto, no solo el camino al Soconusco, si vamos desde Arriaga, o la parte que vayamos a Palenco, o a la zona centro, o aquí nada más de la capital de Tuxtla, San Cristóbal. Si alguien lo llevan ahí de repente, le dicen, mire, de dónde llegamos, y vemos el tiempo de estiaje, pues ya cuando ve los cerros que eran bosques y ahora son piedreríos de kilómetros tras kilómetros, yo creo que eso también es un síntoma, ¿verdad? El problema de siempre, de la tala inmoderada, pero también vemos que no hay reforestación, y pues yo en particular me he preguntado mucho que ahí sería una excelente oportunidad para este programa que se está haciendo Sembrando Vida. Yo creo que ahí deberíamos de comenzarle también, pero creo que este es otro factor que está influyendo mucho, que nos está diciendo que nos pongamos más activos y más abusados en toda esta situación económica global, en estas ausencias de una falta de especialistas en la rectoría económica, que yo insisto, no le ayudan ni a un gobernador ni a una sociedad, pero que tenemos que empujar nosotros directamente para entrar productivos como le están haciendo ustedes. Adelante, licenciado Aguilar. Primeramente, creo que tiene mucha razón Armando. No debemos, digamos, dentro de los temas de productividad, pensar que no tiene lugar el tema de la producción de autoconsumo. Eso es determinante. Un gran problema, que es precisamente el ingreso familiar, se resuelve, y hay programas que lamentablemente desaparecieron en esta administración, como fue el programa PESA, precisamente el programa de subsistencia alimentaria, que lo que hacía era generar en la comunidad, no con una producción colectiva, sino con la producción individual sumada colectivamente, generando un ingreso marginal, después con los excedentes, una vez que cubrían ya digamos, el requerimiento familiar. Estoy completamente de acuerdo con Armando. Y en lo que tú comentas, definitivamente en Chiapas, creo yo que el problema número uno que tenemos hoy, si queremos seguir siendo el Chiapas que hemos conocido y que tanto afamamos en el mundo entero, la primer política que deberíamos tener es la política de conservación del medio, porque el cambio climático, lo primero que está es exponiendo el suelo. Precisamente cuando está la deforestación, estas lluvias que son violentas, que es parte del cambio climático, lo que hacen es llevarse la capa vegetal. Y si no tenemos suelo, no vamos a tener vegetación. Y si no tenemos suelo, no podemos tener producción en él. Y si no tenemos capa vegetal, no vamos a tener humedad. Y si no tenemos humedad, pues en los pocos lugares donde tengas suelo, tampoco vas a tener agua para producir. Entonces, requerimos una política pública de conservación de cuencas hidrológicas que no se ha tenido desde hace 35 años en Chiapas. Desapareció la comisión del Grijalva y del Alto Grijalva,
que era quien en Chiapas enfocaba y tenía acciones sustantivas y bastante significativas en esta materia, y no se han vuelto a establecer. Hay agrupaciones sociales en Chiapas, precisamente con agrónomos, con gente muy calificada, con naturalistas, etcétera, pero no han tenido respuesta por parte gubernamental. Te hablo, incluyéndome yo, en el gobierno anterior, en la que establecieron ellos una oferta muy razonable para el gobierno del estado, y finalmente no pudimos en el ámbito gubernamental encontrar el apoyo que ellos requerían para poder hacer esta labor de promoción y de organización que se requiere. Lo que ellos planteaban era una cosa muy sencilla y alcanzable: que no tengamos programas dentro del ámbito agropecuario que atenten contra el medio ecológico, y que podamos tener evidentemente una organización social que permita supervisar y verificar esta situación. Esto es importantísimo, Rafa, tú lo has señalado, y creo que esta es la política número 1 que deberíamos tener en Chiapas si queremos seguir teniendo un Chiapas para el futuro. Correcto. La otra es, bueno, sí, día a día tenemos que comer, día a día va creciendo la población. La sobrepoblación en el mundo entero es parte del problema del cambio climático que estamos viviendo, porque para subsistir el hombre está destruyendo la naturaleza, está atacando la fauna, está atacando la flora, y obviamente lo que tenemos que encontrar son fórmulas productivas para poder satisfacer la demanda sin destruir el medio ambiente. Correcto. Es ahí donde yo volvería a decirte que en Chiapas requerimos que haya una política pública que oriente el esfuerzo que los productores y la sociedad chiapaneca siempre están dispuestos a dar. Correcto. No debo decírtelo yo, pero quiero señalarte, Rafa, y al público, que yo considero en mi vida que tuve la oportunidad, al ser parte de trabajos gubernamentales, de conocer la sociedad y el Estado chiapaneco, pero de quien he aprendido las cosas que puedo conocer y saber son de la sociedad, de los productores mismos. Muy pocas veces yo he visto que sea el ámbito gubernamental quien de veras está llevando un concepto nuevo, una forma de hacer las cosas a la sociedad. Es en Chiapas el esfuerzo y la innovación de la misma sociedad chiapaneca la que ha sacado adelante las cosas. Armando lo sabe, en materia de la transformación industrial del café, han sido esfuerzos individuales. Por eso también un grave problema a la hora de querer tener un programa de comercialización. Ya hay infinidad de marcas individuales. Cuando vino una misión a Marca Chiapas en el gobierno anterior, yo era secretario del campo, lo primero que señalaron era que ¿por qué no Chiapas era la marca que se pudiera explotar para entrar al mercado norteamericano y europeo? Porque evidentemente Café Bienestar, pues aunque digas abajo que es café de Chiapas, no tiene el impacto debido. Y esto es un problema que se está dando. Lo mismo pasa con el rambután. El rambután tiene hoy 15, 16 mil, 20 mil hectáreas por el esfuerzo de los productores. Nunca ha habido un programa de carácter público que apoye al rambután, ni que apoye a toda la diversidad de cultivos que Armando tan ampliamente expuso. Correcto. El rambután tiene un potencial extraordinario. Sí. Aquí se está vendiendo peso el kilo cuando podría llegar a $1 a Nueva York, ¿no? Por la falta de unificación y de un manejo de preenfriado para el programa de exportación. Correcto, licenciado. Y si me permites ahí, quisiera llevar un paréntesis en este punto tan álgido de lo acertado que defines, que el aspecto de esa marca, lo que llevamos, entendemos lo que dijimos, cuando se politiza algo que debe llevar a una cuestión productiva, pues llega a esa cuestión insustancial. Y por ejemplo, el lado del café que decías, recordamos muy bien que en una exhibición, una degustación en San Cristóbal, se veía lo discriminatorio que ubicaban cuando llegaron y dijeron, bueno, ¿y estos cafés de dónde son? Bueno, es que vinieron estos productores para demostrarlo. ¿Son marca Chiapas? No. Ah, no, entonces ellos después, primero los de marca Chiapas, mándenlos 2, 3 días después. Ese es el aspecto que hemos visto. Cuando nos llegan los politólogos al área productiva,
es cuando metemos la improvisación y por eso no hay la rectoría. Yo creo que este es un tema muy amplio, tomaba la palabra de poder contar con tu capital intelectual en el programa Economía y Mercados para subsiguientes programas. Si me permites, ya que llegamos en la parte final, darle con Armando, si nos puedes dar tu comentario, Armando, por favor. Pues mira, Rafa, ya nada más un poquito para contextualizar este último punto que mencionabas tú, recalcar las dimensiones del desarrollo sustentable, ya lo mencioné, la dimensión social humana, importantísima, que es la que estamos fomentando nosotros, la económica productiva con la economía social y con la economía de inversionistas que se manifestaba por parte del licenciado y de tu parte, y el aspecto ecológico-ambiental. Tenemos que manejar esas tres dimensiones de manera coordinada, de manera dirigida, y ir sensibilizando, ir promocionando. Te digo, como dice el licenciado, los productores lo saben. Las instituciones a veces, o el resto de la sociedad, somos los que hemos fallado, contaminando, deforestando, haciendo uso del suelo inadecuado, ¿no? Terrenos que no son aptos para la agricultura, hacerlos, utilizarlos para ese fin. Terrenos que no son ganaderos, cuando son bosques, cuando son selvas, cuando son recursos naturales que nos ayudan a preservar los ríos. Si tuviésemos ríos sanos, si tuviésemos ríos limpios, imagínate el banco de alimentos que correría por todo el estado de Chiapas, digas en el Usumacinta, digas en el Grijalva, en el Santo Domingo, en el río Suchiapa. Pero ¿qué es lo que corre desafortunadamente por esos ríos? Contaminación, basura, agroquímicos, cosas que inconcebiblemente parecieran una película de esas medias de terror, ¿verdad? Sí. Entonces hay que vincular bien las tres dimensiones, hay que enseñarle a esas personas que están direccionando procesos en las diferentes instancias que debe ser integral todo y que ante todo estamos para servir a nuestra sociedad. Porque somos, como dice el dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy bien. Yo con eso cierro mi participación. Un gran saludo, un gran abrazo para todo tu auditorio. Muchas gracias. Muy pronto estar, en contacto con mucha gente del campo. Gracias, ingeniero Armando Chanes Salcido, y también gracias por ofrecernos tu capital intelectual para poder contar como analista en Economía y Mercados. Licenciado José Antonio, un minuto, algo que se haya pasado, sé que no va a alcanzar mucho, pero agregaríamos un minuto antes de la salida del programa. Algo que haya pasado, Rafa, y gustes comentar. Primeramente agradecerte a ti, agradecer a Armando, al público. Espero haber estado a la altura de las expectativas que tu programa siempre genera. Felicitarte a ti, porque realmente es un esfuerzo muy grande el que haces. Creo que eres el único que aborda en un programa de esta naturaleza el tema de mercados, el tema de economía y el tema de la productividad en Chiapas. Y que tenemos que seguir trabajando mucho, que valdría la pena, tú presides una organización muy importante que es el Colegio Consejo Empresarial de la Productividad. De la producción, y que yo me encantaría poder junto contigo, con Armando que estamos tocando esto, hacer una gran convocatoria para que podamos restablecer esta unidad de los núcleos productivos de Chiapas en el campo y podamos influir propositivamente, proponer una política pública que permita encauzar todos estos esfuerzos para el bienestar social de Chiapas. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias nuevamente por compartirnos su experiencia, su capital intelectual y sobre todo agradecerle a usted que nos escucha y como siempre le decimos, lo que se comenta aquí en Economía y Mercados, tómelo muy bien en consideración, escuche también todas las demás vertientes, como siempre hay que ser muy amplios para tomar las mejores decisiones, porque no podemos vivir de la improvisación, se vive de la realidad y tenemos que ver que si hay un tratado de libre comercio, se habla de México, no todos los estados tenemos la misma condición. Chiapas no es Querétaro, no es Jalisco, lo hemos mencionado en varias ocasiones y en lo particular siempre he pensado hasta el día de hoy que no tenemos un beneficio directo ni del TLC, ni llámese como se llame en cada época el tratado. La experiencia, lo que hacen gentes como el licenciado Aguilar Bodegas, como el aspecto del ingeniero Armando Chanes, y así como se mencionaron ahorita la parte de tomateros, la gente de comitecos, y algunos aspectos aislados son los que van a extrapolar realmente la dinámica
ante la ausencia de la Rectoría Económica que un día tendrá que llegar, pero impulsado por la gente productiva. Muchas gracias, licenciado Aguilar Bodegas. Gracias, ingeniero Armando Chanes, por compartirnos su experiencia. Gracias a ti, Rafa. Muchas gracias. Saludos a tu público. Muchas gracias, Rafa. Y sobre todo a usted, que siempre toma la mejor decisión. Lo esperamos en Economía y Mercados, su programa. Hasta pronto.